Los veteranos de Cybertron suelen hablar con nostalgia de la era dorada de Cybertron, una época llena de riquezas y esplendor. Pero detrás de todas esas historias gloriosas se escondió una realidad mucho más oscura. Una sociedad estratificada donde la opulencia de unos pocos se sostenía sobre la espalda de muchos. ¿Acaso tienes alguna idea de lo que nos hicieron durante milenios? Estaban ocupados bebiendo Energon detrás de sus paredes de oro. En la cúspide de esta pirámide social estaban los más privilegiados, la clase alta, aquellos que vivían bañados en Energon, disfrutando de su vida de excesos y opulencia. Por debajo de ellos, una clase social más humilde, que poseía lo necesario para llevar una vida cómoda, pero sin más aspiraciones. Y en la base, la clase más baja, los olvidados, los desechables, aquellos que desde el momento en el que sus cuerpos eran forjados, eran destinados a servir sin esperanza de ascender. Fui predeterminado para ser esclavo en las minas, sacando Energon del núcleo hasta la muerte o la desactivación. Para estos seres, la vida no más que un ciclo interminable de trabajo y opresión. Megatron nació en este pozo de desesperanza, sin un nombre, sin un propósito. Solo era uno más, entre miles, un número de serie perdido en las oscuras y frías minas de Energon. Día tras día, noche tras noche, él y sus compañeros eran testigos del abuso y de la explotación. Día tras día, veía a sus iguales ser reemplazados, desechados como simples máquinas defectuosas. Pero por dentro, Megatron sabía que las cosas no debían ser así. Dentro de Megatron ardía una chispa que simplemente no podía ser apagada. Una chispa de rabia, de impotencia, pero sobre todo de ambición. En esas arenas, Megatron dejó de ser un número. Eligió un nombre que resonaría en la historia de Cybertron, uno de los 13 hijos de Primus, Megatronus, en honor al Prime más fuerte de todos, un nombre que evocaba el poder y la fuerza y el símbolo de determinación que necesitaba. Pero lo que Megatron no sabía en ese momento es que Megatron era conocido por otro nombre mucho menos honroso: The Fallen, el Prime traidor, cuya ambición lo habían condenado para siempre. Y en las arenas, Megatron se forjó a sí mismo en el fuego del combate. Nunca fue el más grande, ni el más fuerte, pero su voluntad era tan inquebrantable que con cada victoria su cuerpo se hacía más y más poderoso, su mente cada vez más aguda. No importaba qué tan formidable fuera su oponente, Megatron los derrotaba a todos sin piedad. Vienen recordar que yo obtuve mi destreza en las fosas de Kaon. El rabia que sentía hacia el mundo que lo había creado se manifestaba en cada golpe y en cada destrozo que causaba. Pronto, el nombre de Megatron se convirtió en leyenda, el campeón de las arenas, el gladiador invicto. Con cada combate, Megatron se levantaba no solo como un guerrero, sino como un líder. Sus discursos, llenos de pasión y furia, resonaban en las mentes y chispas de los oprimidos. Predicaba sobre la injusticia, sobre la opresión y sobre cómo los de abajo debían levantarse y luchar por su libertad. Muchos lo siguieron,
no solo por sus palabras, sino porque vieron en él a alguien que había sufrido tanto como ellos, alguien que había nacido en la oscuridad y había emergido como un faro de esperanza para todos. Ahora Megatron y sus ahora llamados Decepticons se embarcarían en el viaje para cambiar Cybertron, sin saber que jamás lo lograrían. Con sus fuerzas ya establecidas y su nombre resonando en cada rincón de Cybertron, Megatron no tardó en ver sus ambiciones políticas crecer a la par de su poder. No se conformaría con ser un simple gladiador. Deseaba un Cybertron unificado bajo su liderazgo, donde los oprimidos se alzarían para tomar lo que les pertenecía por derecho. Su influencia se extendió por todo Cybertron, atrayendo a aquellos que compartían su visión de un cambio radical para el planeta. Pero entre todos esos seguidores hubo uno que destacaría más que el resto: Orion Pax. Orion Pax no era como los demás. A diferencia de los seguidores normales de Megatron, no venía de los oscuros pozos mineros ni de las arenas de combate. Era un archivista, un bot de clase media, que había pasado incontables ciclos estudiando la intrincada historia de Cybertron, analizando sus desigualdades y buscando formas de corregirlas. En su búsqueda de conocimiento, Orion había desarrollado una profunda admiración por la historia y la tradición de los Primes, los líderes legendarios de Cybertron, pero sobre todo compartía con Megatron su deseo de ver un Cybertron mejor, un Cybertron equitativo y libre. Este no lo común los unió, los convirtió en grandes amigos, incluso algunos dirían que casi eran hermanos. Alguna vez fuimos hermanos, alguna vez. Juntos soñaban con un nuevo amanecer para Cybertron, un amanecer donde todos los bots podrían ser uno. No habría clases, no habría opresión, pero mientras Megatron veía este futuro como algo que debía ser arrancado por la fuerza, Orion Pax tenía la esperanza de lograrlo a través de la conciliación y la unidad. El movimiento Decepticon, bajo la guía de Megatron, rápidamente creció en poder e influencia hasta el punto en que sus demandas no podían ser ignoradas. Llegó el momento de enfrentarse a las altas esferas de Cybertron, los bots que durante milenios habían gobernado el planeta desde sus torres doradas. En una reunión que definiría el destino del planeta, Megatron y sus seguidores exigieron la destitución total de la clase gobernante y que el liderazgo político de Cybertron fuera entregado a su movimiento. Megatron, con su usual tono desafiante, pidió ser nombrado el próximo líder de Cybertron, el próximo Prime. Pero sus demandas fueron rápidamente desestimadas por los gobernantes de Cybertron. Los gobernantes no podían imaginarse cómo un antiguo esclavo minero, un gladiador, pudiera estar a la altura del degrado de los Primes. Justo cuando las tensiones amenazaban con estallar, el joven bot dio un paso adelante. Orion Pax habló con una elocuencia que pocos esperarían. Habló de las carencias del pueblo, de las injusticias que había presenciado, pero también de la esperanza en un nuevo mañana. No buscaba destrucción, sino la unidad. Invitó a las altas esferas a reconocer su responsabilidad y a trabajar juntos para construir un Cybertron mejor, un Cybertron donde todos podrían ser uno. Sencillamente su discurso fue tan poderoso que incluso las chispas más endurecidas en la sala se conmovieron. Orion Pax había hecho lo imposible
había tocado los corazones de aquellos que por milenios habían gobernado sin empatía. Su elocuencia no pasó desapercibida y en ese momento Alpha Trion, uno de los sabios más antiguos de Cybertron, vio en él el potencial de un verdadero líder, decidiendo tomar a Orion Pax como su pupilo y prepararlo para ser el próximo Prime, un honor que no se había otorgado en eones. Pero mientras la sala se llenaba de murmullos y Orion Pax era aclamado como el futuro de Cybertron, una sombra se cernió sobre Megatron. Sencillamente no podía creer lo que estaba ocurriendo. ¿Por qué Orion Pax? ¿Por qué no él? Durante siglos se había forjado en los fuegos del combate. Había luchado por la libertad de él y su pueblo, por un Cybertron mejor. Pero ahora todo lo que había luchado, todo lo que deseaba, se le estaba siendo arrebatado de las manos. Y Megatron simplemente no pudo soportarlo. Y lo peor de todo es que la elección de Orion Pax como el próximo Prime reveló una verdad cruda que Megatron se había negado a aceptar. Por mucho que lo quisiera, por mucho que lo anhelara con cada ápice de su chispa, simplemente no era apto para liderar a través de la diplomacia, a través de la paz. Su pasado como esclavo y como gladiador, su resentimiento hacia las clases altas, lo habían moldeado de tal manera en el que sencillamente no podía ver más allá de la lucha y el poder. Para él, el poder lo era todo. El resentimiento, la envidia, comenzaron a consumir la chispa de Megatron. Sabía que aunque lograra tomar el control, nunca podría cumplir las promesas que había hecho. Su ambición lo había llevado al borde, pero ahora que veía todo lo que había construido, todo lo que había sacrificado, simplemente fue en vano. Pero incapaz de aceptar la realidad, Megatron tomaría una decisión que cambiaría para siempre el destino de Cybertron. Daría un golpe de estado. Con sus Decepticons a su lado, lanzó un ataque implacable, apoderándose de las principales ciudades y aplastando a cualquiera que se interpusiera en su camino. No había espacio para la piedad. La forma de asegurar su poder sería a través de la destrucción total del mundo que lo vio nacer. En su búsqueda de supremacía, Megatron se obsesionó con encontrar la Matrix del liderazgo, el artefacto que según las leyendas solo era entregado a aquellos que eran dignos de portarla, aquella que había sido portada por los Primes originales. Pero paradójicamente, su ansia de poder solo aceleró lo que más temía. Orion Pax, el bot que alguna vez había sido su amigo, su hermano, su compañero de batallas, recibió el máximo honor, transformándose en Optimus Prime, líder de la resistencia Autobot. Y las cosas no pararían ahí. Incontables ciclos han pasado desde la conversión de Orion Pax a Optimus Prime. La guerra que Megatron había desatado, lejos de consolidar su poder, encendió la chispa de la gran guerra civil cybertroniana.
un conflicto que desgarraría el planeta durante incontables siglos y marcaría el destino de todos sus habitantes. Lo que alguna vez fue un sueño compartido por dos amigos se había convertido en una horrible pesadilla que había arrasado con todo lo que conocían y amaban. Las vastas y rebosantes minas de Energon ahora estaban vacías. Los pozos de aceite que una vez alimentaron la maquinaria de un mundo en constante evolución ahora estaban secas. Los recursos, alguna vez abundantes, ahora apenas podían sostener la vida. La población cybertroniana, que en la época dorada se podía contar por millones, se había reducido a unos cuantos cientos, si es que podía apenas llegar a tanto. Cybertron se consumía en sus propias llamas y las ciudades ahora no eran más que polvo. Y mientras el planeta ardía, el ahora líder Decepticon se regocijaba en su trono, rodeado de su poderoso ejército, un ejército de sus antiguos seguidores que ahora se habían radicalizado, tanto que los recuerdos de una era pacífica se habían convertido en meros sueños febriles. Lo que alguna vez fue un movimiento de liberación, ahora simplemente era un vehículo de la opresión y del terror, atrayendo a la peor escoria del planeta. Bots como Shockwave, que se alimentaban de excusas para llevar a cabo sus abominables experimentos, se encumbraban en los rangos más altos de los Decepticon. Cobardes y temerosos, ahora se sometían a Megatron no por su lealtad, sino por el miedo que generaba. La insignia Decepticon, antes un símbolo de resistencia y de fuerza, ahora era una marca de opresión y de miedo, llevada con orgullo por aquellos que habían olvidado el verdadero significado de su lucha. Eran apenas unos pocos Decepticons quienes eran conscientes de los monstruos en los que se habían convertido. Y lo más trágico, eran aún menos los que realmente les importaba haberse transformado en dichos monstruos. Y Megatron era por lejos el peor de todos ellos. En su ciega ambición, se había transformado en todo lo que alguna vez odió, en un dictador, en un tirano, en un opresor. Y lo más trágico de todo es que si la guerra continuaba, sin importar quién ganara, Autobots o Decepticons, la extinción de los cybertronianos era algo prácticamente inevitable. Los recursos del planeta se habían agotado y la chispa vital de Cybertron se estaba desvaneciendo. Y no había manera de generar nuevas formas de vida, nuevos nacidos. Sencillamente, Cybertron agonizaba. Y todo era su culpa. En un último destello de esperanza, los Autobots, reuniendo cada recurso que pudieron, construyeron el Arca, una colosal nave que podría ser la salvación de su especie. Miles murieron, pero las docenas que vivirían sabrían que lo harían gracias a su sacrificio. Y Megatron por fin podría alzarse con la victoria en su trono vacío. Pero para Megatron eso no era una victoria. La furia de Megatron ardía de formas que simplemente no se podían describir.
La sola idea de que su enemigo se rindiera y huyera le hervía el energón que tenía por sangre. Hace mucho tiempo que Megatron le había dejado de importar Cybertron. Ahora, su único deseo era aplastar a Optimus Prime y hacerlo con sus propias manos. Así se ordenó la construcción de la nave Némesis, marcando el inicio de un viaje sin retorno para los Decepticons, una caza a través del cosmos en pos de destruir a los Autobots sin importar el precio. Shockwave, desprovisto de emociones, sería el encargado del ahora desolado Cybertron, mientras Megatron y su ejército se dirigían a un nuevo destino, un planeta que podría ser la última esperanza para su hogar, el planeta Tierra. Y ese sería el momento en el que Autobots y Decepticons se embarcarían en más grande batalla, una batalla por la supervivencia, una batalla por la supremacía, una batalla por un nuevo hogar. Pero ahora solo queda preguntarnos qué le da para el destino a Megatron. ¿Será finalmente derrotado? ¿Tomará conciencia del monstruo en el que se ha convertido? ¿O encontrará su yugo bajo un amo mucho peor que él mismo? Pero lamentablemente, entre todos sus futuros posibles, no veo ninguno en el que logre cumplir su sueño. Porque tal vez Megatron ya no sea esclavo de las clases altas, de las arenas, o de su casta baja, pero Megatron siempre será un esclavo de sí mismo. Porque Megatron siempre será